Una buena noche para todos. Bienvenidos al CIPAS de la unidad número 2. Muchas gracias por su asistencia. En el anexo número 1, la tarea número 2 de la temática dinámica y energía en acción, vamos a revisar en específico los ejercicios que cada estudiante va a desarrollar. Para el ejercicio número 1, vamos a tener en cuenta que por letra está un problema para trabajar por cada uno de los estudiantes. Entonces, en esta semana ya algunos empezaron a publicar de acuerdo a la letra el problema que van a desarrollar. Entonces, para la letra A está fuerza de fricción, para la letra B, sistema en equilibrio, para la letra C, plano inclinado sin fricción, para la letra D, máquina de Edwood, para la letra E, ascensor. Entonces, en la tercera columna, cada estudiante escoge la temática que va a trabajar y lo publica en el foro. Recuerden que esta tarea vence el 16 de abril. Para que entonces tengamos en cuenta, tenemos más o menos como unos 20 días pasaditos para que vamos haciendo nuestros aportes en el foro. Para ello, entonces, tenemos que hacer la instalación de un programa que se llama Algodoo. La guía de cómo se hace la instalación se encuentra en este link. Al abrirlo, te va a desplegar un paso a paso de cómo se hace la instalación. Le damos clic en descargar para abrir el link de descargar el programa, el software de Algodoo, y se nos va a presentar las opciones de descarga libre, download for free, y vamos a hacer la descarga de acuerdo al tipo de equipo que tengamos. Si usted tiene Windows o si tiene Mac, ahí le van a aparecer las opciones, o si tiene Linux, bueno, de acuerdo al tipo de sistema operativo que usted maneje, entonces va a hacer su descarga. Por ejemplo, en este caso se está haciendo la descarga para el Windows 32. Se hace la descarga y cuando usted comienza cuando el sistema se ha descargado, lo único es darle next, siguiente, 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 aceptar los términos. ¿Se fue otra vez la señal o todavía estoy ahí? Si se me va la señal, me avisan de alguna manera, abren el micrófono, pero pues No, tutora, se está Ahí lo viendo. escuchamos, profe. estamos Estamos bien. funcionando. Sí, bueno, listo. Entonces, se aceptan el acuerdo, se da siguiente, siguiente, hasta que va a aparecer finalizar ya la descarga. Una vez que se haya descargado el programa, entonces les debe aparecer este entorno. Pues yo ya hice esos pasos, realmente no son complicados, ¿no? Y el entorno que les debe aparecer es el siguiente. En este programa lo que se debe tratar de hacer bueno, dejémoslo lo que estaba haciendo, es tratar de hacer la simulación de cada uno de las problemáticas que se les está enunciando en el anexo 1. Por ejemplo, si son fuerzas de fricción, habría que colocar el sistema donde se indiquen las fuerzas de fricción, si es un sistema en equilibrio o un plano inclinado o la máquina de Edwood o el ascensor. Eso lo deben simular en el programa de Algodoo. Pues algo muy básico de este programa, de todas maneras, en este anexo 1 también se les está colocando unos tutoriales. Ustedes le dan clic a este link y los va a enviar a tutoriales de Algodoo. Yo les voy a dar algo muy sencillo
con el cual pues pueden organizar un diagrama donde se quieran ver las diferentes problemáticas de física que se les están asignando en el anexo 1. Aquí pues yo construí una barra con dos ruedas que están fijas y que al darles el comienzo a la simulación de aquí del botón verde, pues empieza a hacer el movimiento. Uno puede deshacer el movimiento o puede incluso disminuir aquí la velocidad del sistema para que sea algo muy más en cámara lenta y que se pueda apreciar los diferentes movimientos que va a presentar el sistema. Eh, pues así en términos generales, por ejemplo, pues la barra, de acuerdo a las dimensiones, la saqué de aquí del rectángulo, las circunferencias las saqué de acá de la herramienta de círculo. Por ejemplo, esta herramienta que dice mover los objetos, entonces me va a permitir que yo pueda mover los objetos y posicionarlos en una posición pues que sea adecuada. Hay una herramienta que la veo que es como muy útil y es la de fijar el sistema. Por ejemplo, eh, esta, por ejemplo, lo que haría es fijarme el sistema ahí y entonces si yo le doy play, pues no, bueno, acá se me va a caer todo, pero acá, por ejemplo, las rueditas van a rodar porque fijé la barra superior. Hay otra opción, démosle otra vez, de colocar, por ejemplo, los ejes. Ah, bueno, el eje también lo puede colocar aquí. Ustedes le dan clic derecho al objeto, en este caso, pues la, la rueda. Y le vamos, incluso podemos colocarle el material, la velocidad, bueno, información, colisiones, acciones. Eh, en acciones le vamos a colocar, por ejemplo, un eje central. Aquí lo mismo en acciones, entonces un eje central y pues ahí ya quedaría el eje. Em, para hacerlo rodar el sistema, pues simplemente le damos play y em, otra herramienta que les puede servir mucho es en el caso de aplicar fuerzas. Las fuerzas se hace con esta manito, con un dedo que está apuntando, que dice herramienta para arrastrar los objetos cuando se está en simulación. Entonces el sistema debe estar en simulación y aplico la manito y, por ejemplo, no sé, le doy como movimiento. A este no se está moviendo. Le doy movimiento al sistema. Lo puedo hacer que en este caso se muestren las fuerzas, el centro de masa. Bueno, por acá está haciendo la simulación. Bueno, esto es algo que se me ocurrió así como diferente a lo que a ustedes les corresponde, pero pues la idea es que ustedes puedan colocar eh, el sistema que se les ha colocado en el anexo 1. Y aquí con esta herramienta de la manito, colocan los vectores de la fuerza, el centro de masa, bueno, dependiendo de lo que se quiera simular. Eh, no me voy a extender mucho en esta presentación del algodón porque aquí están los tutoriales, están muy bien explicados, yo los estuve revisando y realmente
explican con mayor detalle cada una de las funciones. Entonces, vamos a comenzar con las temáticas ya específicas para cada uno de los problemas que se les van a presentar en este anexo. De acuerdo a estas problemáticas que se les presentan, es necesario que ustedes cuenten con una base teórica. La profesora Angélica, la directora del curso, ya hizo la web el día de ayer. Yo ya se las envié por los correos institucionales y el correo interno del curso. Quien no la haya visto, entonces en estos correos la pueden revisar. Entonces no voy a detenerme mucho en todo lo que ella ya hizo, sino que voy a dar otras temáticas que no se tomaron. Importante tener en cuenta que ¿sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta el momento? Yo tenía he levantado la mano, pero como se cruzó antes me No, tocó. Buenas noches, sí, pero no, ante todo. sí. Buenas noches. Pero es que yo tengo el ejercicio uno, ya lo estoy adelantando, pero entonces que en la aplicación hay una parte que dice que mire esto, según la aplicación, mire la tensión de la cuerda, pero estuve buscándolo y no sé en qué parte se ubica. ¿Usted me puede explicar esa parte? ¿Cómo hallo la Pero tensión? en el alcohol, Sí, por favor. acá, Sí, Sí, señora. tranquila. yo creo que Digamos, lo a explica Tuti. bien. Bueno, amor, corte para acá mientras acomoda al hermano. Alguien tiene el micrófono abierto. Yo creo que se Siéntate. explica bien ¿Te incomoda, tío? en No, el, tranquilo. No, vamos a no silenciar. toco porque que todavía es pequeño. Jenny Marley, por favor, me cierras el micrófono. Gracias. Entonces, me dices la tensión, ¿no? ¿Cómo sacarla? Digamos que esta fuera la polea. Yo creo que esta polea la tengo fija. Bueno, ahí está con un cierto movimiento. Bueno, vamos a ver si esta me sirve. Entonces, usted me dice que necesita calcular la tensión en la polea, ¿cierto? Sí, Es señor, lo por que yo, favor. es lo que yo le estoy entendiendo. Entonces, me imagino usted ya hizo la polea, ya construyó. Aquí hay una cadena. Esta cadena tiene soga y tiene cadena. Entonces vamos a colocar la soga y en la soga le vamos a colocar un tamaño de soga que sea pequeñito. Vamos a ver, esto está muy grueso. Vamos a ver en distancia del eslabón. Esta es mejor. A quitar la primerita. Y vamos a hacer esa soga alrededor de el sistema aquí, ¿no? Entonces construyámosla, no sé, un bloque y que quede atado a la soga y mediante el de la fuerza, el que permite arrastrar los objetos cuando se están simulando. Entonces aquí esto bueno, se me zafó está atado aquí. Entonces,
Bueno, vamos a tratar de que esto se me una aquí. Ya yo tengo claro cuando le doy la simulación aquí, si yo lo jalo de aquí, ahí me indica la fuerza. Y como yo ya le había mostrar la fuerza, si empiezo a alar la cuerda, ahí me está indicando que estoy alando con una fuerza de 10 newton. ¿Sí? O sea, la fuerza que estoy indicando aquí es de 10 newton. Y eso salía cuando en el de arrastrar los objetos le doy muéstrame la fuerza y incluso puedo cambiar ahí la intensidad, ¿no? De la fuerza, puedo variar. Aquí, bueno, le puse 10, por ejemplo, acá con 45 newtons. No sé si con eso estoy respondiendo la pregunta. Sí, ya la cogí, entonces sí era por donde yo iba. Gracias, tutora. Ah, bueno, listo. De todas maneras, como les digo en los tutoriales que aparecen en el anexo 1, se explican más, digamos, detenidamente cada una de las funciones del programa del simulador. Como vemos que una de las temáticas importantes en esta unidad es el concepto de fuerza, y por fuerza entendemos aquella, digamos, movimiento, no movimiento, sino aquella variable física que hace que un objeto produzca movimiento. Para ello debe tener involucrada el concepto de lo que es masa y debe producir en el movimiento una aceleración. Entonces, hablamos de fuerza siempre y cuando entonces el objeto que esté sufriendo la fuerza tenga masa y tenga aceleración, ¿sí? Entonces, este concepto pues fue definido por Sir Isaac Newton, quien nos entrega 3 leyes fundamentales de la física con la cual pues el mundo macroscópico se mueve y en el cual sabemos que la segunda ley de Newton es que la sumatoria de las fuerzas en un sistema es igual a la masa por la aceleración. Como estamos hablando de la multiplicación de la masa tiene unidades de kilogramo y multiplicado por la aceleración tiene unidades de masa sobre segundo al cuadrado. La multiplicación de estas dos equivalen a la unidad que se denomina Newton, en honor pues a quien explicó el movimiento de los cuerpos cuando producen una aceleración. Entonces, vamos a revisar con más detalle este concepto. También tenemos que tener en cuenta que un sistema en el cual se está aplicando una fuerza sobre un determinado objeto, debe haber pues un sujeto quien ejerce la fuerza de empuje. Digamos, en este caso, el señor está queriendo empujar hacia la derecha un objeto masivo, tiene una determinada masa y pretende moverlo hacia adelante, que tenga un movimiento hacia la derecha.
Esa fuerza que él ejecuta se llama una fuerza de empuje. El movimiento tiene una trayectoria hacia la derecha, pero como él lo está haciendo sobre una determinada superficie, esa superficie produce una fuerza que trata de detener el movimiento del objeto que está haciendo el señor hacia la derecha, contraria a ese tipo de movimiento. Entonces, la fuerza de empuje va hacia la derecha, pero la fuerza de fricción estática es hacia la izquierda. Esa fuerza de fricción nosotros la denotamos con un coeficiente, en este caso estático, de fricción. Se llama mu sub s, se llama el coeficiente de fricción estático. Entonces, coeficiente de fricción estático. Y esos coeficientes de fricción son valores ya estandarizados. La gran mayoría de ellos ustedes los pueden encontrar en tablas, dependiendo del tipo de material sobre el cual se esté ejerciendo el movimiento. Por ejemplo, se puede encontrar el coeficiente de fricción para la madera, para el hierro, para el caucho, o en algunos casos, en la gran mayoría de los casos, ese coeficiente de fricción es dado en el ejercicio. Entonces, la fuerza de fricción será la multiplicación del coeficiente de fricción por la normal. Recordemos que nosotros tenemos cuando tenemos un sistema físico, una manera de hacer el análisis de las diferentes fuerzas que actúan en el sistema es a través de un análisis de diagrama de cuerpo libre. En ese diagrama de fuerzas de cuerpo libre, es importante siempre trazar un plano cartesiano que pase por el centro del cuerpo. Y en ese plano cartesiano, pues me va a indicar qué variables puedo tener en, en este caso. Por ejemplo, vamos a colocar las variables en el eje X y en el eje Y. Como esto ya se vio detenidamente en la, permítame, yo tomo agua. En la web con la directora, lo que eran las diferentes fuerzas en el sistema, en un determinado sistema, pues ahorita vamos a hablar así, no de manera tan específica, porque ella ya lo hizo. Entonces, vamos a tratar aquí, por ejemplo, qué fuerzas aplicarían para el caso de esta superficie. A ver si los que vieron la web de la directora recuerdan cuando un objeto está sobre una superficie plana, qué fuerzas actúan en el eje Y, por ejemplo. Fuerza normal. ¿Hacia dónde va dirigida? Hacia el norte, hacia arriba. Hacia arriba. Ajá. Eso. Entonces, hacia acá arriba tenemos normal. Y hacia abajo. Está el peso por la gravedad. Bueno, la masa por la gravedad, que es la de peso. Ajá, que la denotamos con omega, que sería masa por gravedad. En este caso, en el eje X, entonces, hacia la derecha, ¿qué tipo de fuerza?
aplica. Hacia el oriente, hacia el oeste De de empuje, fricción. fuerza de empuje. Y hacia adelante de fuerza de empuje. Eso, ajá. La que aquí en el diagrama se está denominando la fuerza de empuje, que ustedes le pueden llamar una FE, que sería la fuerza de empuje, y la que se le opone, ¿quién es? Es la fricción, la fuerza de fricción. Exactamente. Entonces aquí, hacia el lado izquierdo, la fuerza de fricción, que la podemos llamar FR. ¿Sí? La podemos llamar FR. Listo. Sí. Volvemos a apagar los micrófonos. Por favor, Ferney, ¿me colabora con el micrófono? Entonces, este es el diagrama. Jorge, ¿usted tiene una mano levantada o fue la anterior? Bueno, parece que fue la anterior. Sí, era una pregunta, pero la hago después. Si aplica en este momento, la puede hacer. Sí, respecto, por ejemplo, por resumir, digamos, en el estudiante, la letra A de fuerzas de Ujú. fricción es un ejemplo parecido al que estamos mirando, pero en este caso es una polea, la cual sostiene dos masas, una caja 1 y una caja 2, y que está sobre una superficie y la caja 1 está suspendida, o sea que está sostenida. Ujú. Entonces, para abordar ese ejercicio, hago lo que está haciendo en cada masa, o sea, la fuerza de empuje, la fuerza normal, la fuerza de fricción Ujú. o la Aquí de peso. lo estoy Sí, presentando. ¿Sí, sí lo ves? exactamente. Sí, exactamente. Aquí tienes que aplicar todas las fuerzas que aplican para el eje X, para el eje Y adicionalmente tener en cuenta que va a tener fuerza de fricción. O sea, si la masa 1, aquí les dicen los datos, la masa 1, cita Creo que están. corresponde al valor del último dígito de su número de documento. Entonces multiplica, por ejemplo, si fuera 5. 2 por 5, 10, más 2 da 12. Y aquí daría 5 más 1. Entonces M2 va a ser más grande, ¿no? Entonces la fricción sería la que se va a mover realmente es M2 porque es más masiva. En cambio, no, M1. Aquí está pues el más grande, pero realmente M1 es la más masiva. Se va a mover hacia el lado izquierdo, el cajón de madera, y la fuerza de fricción estaría hacia el otro lado, ¿cierto? Estaría Hacia el acá, lado derecho. a mano derecha. Ujú. Ujú. Hay que hacer ese O análisis, sea, aunque esto lo voy a explicar. Este diagrama de fuerzas lo voy a explicar más adelante. Esté atento para que haga las preguntas, no con fricción para no hacerlo el mismo ejercicio. ¿Sí? Entonces, Vale. esté atento. Más adelante lo voy a explicar. ok, listo. Bueno. También hay la parte de lo que es el sistema en equilibrio. Para los sistemas en equilibrio tenemos que tener en cuenta que hay unas condiciones de equilibrio. Esas condiciones de equilibrio están relacionadas con la sumatoria de fuerzas en X, en Y y en Z para sistemas tridimensionales. Decimos que hay equilibrio cuando la sumatoria de fuerzas es igual a 0. Sumatoria de fuerzas cuando tanto en el eje X como en el eje Y como en el eje Z, toda esa sumatoria de las fuerzas me dan 0. Quiere decir que el sistema está en equilibrio. Por ejemplo, si yo aquí trazo un plano cartesiano en y en X, y acá tengo X y acá tengo y sumo las fuerzas, digamos, esta es F1 y esta es F2. Si yo sumo F1 y F2 que valgan, no sé, 5
5 newtons cada una de ellas y tienen la misma magnitud. Hacia acá darían, hacia arriba daría ¿cuánto? Porque están en el eje positivo de las Y, ¿no? F1 más F2 me daría 10 kilos, de 10 newton, 10 newton, ajá, 10 newton. Y la que se opone, que es la que va hacia abajo, vale 2 veces esas F. O sea, vale, ¿cuánto? 20, Menos, ¿no? Menos menos 20. 20, menos Ajá, 20. menos 20. Entonces, si usted hace la sumatoria de ellas dos, 20 hacia arriba, dijimos 5, dijimos 10, ¿no? 5 y 5, 10. Y estas eran 2 veces, cada una de ellas es 10 hacia abajo, menos 10. O sea, hacia arriba me da 10 newtons positivo, porque estamos diciendo que cada una vale 5, 5 y la otra vale las 2 veces hacia abajo, o sea, menos 10 newtons. O sea que si usted suma en el eje Y, la sumatoria de fuerzas en el eje Y, las dos de arriba y la que vale 2 veces F, le daría 0. O sea, ese sistema en sumatoria total de fuerzas le da 0. Esa es la primera condición de equilibrio. Y la segunda condición de equilibrio es que la suma de torques es también igual a 0. ¿Qué quiere decir torque? Torque es cuando hay un giro. Por ejemplo, cuando usted abre la puerta de su casa, el eje de giro son las bisagras, ¿no? Y usted empuja con su mano para poder abrir la puerta y ahí se ejerce un torque, porque permite que la puerta se abra. Entonces, en este caso, podemos estudiar muy bien lo que es torque, porque es un sistema en el que nosotros tenemos las fuerzas en los polos opuestos de la circunferencia, es decir, esta fuerza hace que el sistema gire hacia la dirección opuesta a las manecillas del reloj, pero esta hace que se vaya en sentido de las manecillas del reloj, o sea que una cancela la otra, mientras que esta tira hacia abajo, pero no ejerce, no hace que ella rote ni nada, sino que actúa como un eje de rotación. Entonces, tanto las fuerzas son 0, como el torque que se produce en este sistema también es 0. ¿Alguna pregunta con respecto a estas condiciones de equilibrio? ¿Sí o no? ¿Vamos bien? ¿Cómo vamos? Vamos Sí, a ver profe. si. Bueno, vamos a ver si es cierto. En la primera condición, vamos a ver algún ejemplo. En la primera condición estamos hablando de que tenemos la siguiente sistema de fuerzas. La 1 está hacia arriba y la 2 está hacia abajo. ¿Se cumple las dos condiciones de equilibrio o no se cumplen las dos condiciones de equilibrio? ¿Qué me dicen Profe, Yo ustedes? diría que No, creo que no, profe. no. ¿Cuál se cumple y cuál no se cumple? La la segunda. primera, La condición no satisfecha.
Ah, sí, la segunda. ¿Pero cuál es? ¿Cuál no se cumple? La que tiene. Ah, la luego la que de tiene la flecha hacia arriba. Las dos La de la hacia izquierda. arriba. Recordemos que hay dos condiciones de equilibrio. Las dos condiciones de equilibrio me dice que para que haya equilibrio se debe cumplir que la primera, la sumatoria, esta es la primera condición de equilibrio. Que en el primer caso, esta es la primera condición de equilibrio. La sumatoria de fuerzas debe dar cero. Y la segunda condición de equilibrio, que es esta, la segunda, me dice que los torques que hacen que el sistema gire, debe dar cero. Entonces, en este caso, la sumatoria de fuerzas, ¿cuánto da? F1 más F2, ¿cuánto da? Cero. Cero. Cero porque F1 es positivo y F2 es negativo, ¿cierto? Negativo. Listo. Cumple la primera condición. Segunda condición, los torques. Ese torque, si la F1 va hacia arriba y la F2 va hacia abajo, esa hace girar esa circunferencia o no la hace girar. No la hace girar. Sí la hace girar. Giro Ya de está. la Sí, manecillas del reloj. sí la hace girar. Sí Ajá. la hace girar, Es como, claro. sí, es como si usted tuviera un disco y hacia arriba lo mueve La con fuerza una está hacia el mano, mismo lado, se podría decir. prácticamente porque Sí. usted estaría como girando, diga que usted está con una mano aquí y lo gira hacia arriba y con la otra mano hacia acá y lo gira hacia abajo, lo está girando, hace que esto tenga un movimiento en sentido de las manecillas del reloj. Quiere decir que hay un torque. Hay un torque, entonces ya no cumpliría la segunda condición. Entonces aquí no está en equilibrio, no está en equilibrio. En este caso, no se cumple el equilibrio. Vamos a ver el segundo ejemplo. En el segundo ejemplo, entonces tenemos dos fuerzas. Las dos fuerzas están, una está en un extremo, incluso más abajo del centro, digamos que el centro está aquí, ¿cierto? Por aquí yo trazaría mi plano cartesiano, eje X, eje Y. Y miremos que la distancia en la cual se está aplicando desde este punto a la fuerza es L, y desde este punto a la fuerza, digamos, este es F1 y este es F2, está L medios. Hay diferencia en las distancias. Además, F1 tiene un valor y F2 es 2 veces el valor de esa F1. Entonces, ¿se cumple que la sumatoria de fuerzas es igual a 0? O sea, F1 es igual a F2. No. Ujú, exacto, No, señora. exactamente. Entonces, si esa primera condición con que alguna de las dos no se cumple, entonces quiere decir que este sistema no está en equilibrio tampoco. ¿Sí? Y las torcas, ¿qué podemos decir de las torcas? ¿Cómo se comportan ahí las torcas? ¿Hacen que se mueva el sistema? Yo diría que no. Yo diría que no por lo que contrarresta el peso de F2, lo contrarresta con que está más cerca al centro, al eje, del punto del eje, se podría decir. Ujú. Sí, suponga que usted tiene aquí en el centro, tiene pues un clavito y a este punto de F2 usted tiene un hilo y ese hilo F2 es más fuerte que el hilo que tiene en F1.
al mover F2, entonces el sistema tiene un giro, pero se contrarresta con F1, ¿cierto? Entonces, al hacer los dos movimientos, la torca se equilibra y entonces en la torca, alrededor de ese eje, tendríamos una condición de torca igual a 0. O sea, no habría movimiento por existir esas dos diferencias de fuerzas a diferentes espacios, ¿no? Esta distancia va a compensar la torca de F2 y esta distancia de F1 va a compensar el giro para mantener la situación de equilibrio. Esto, pues, son los conceptos básicos que ustedes deben tener en cuenta para el desarrollo de los sistemas en equilibrio. Y vamos a continuar. Ahora vamos a trabajar con el plano inclinado. Vamos a tratar de también recuerden que debemos confirmar la asistencia en eventos, en el CIPAS. Vamos dándole confirmar asistencia. Quienes lo vayan haciendo me van confirmando que ya lo hicieron para que la asistencia les quede de una vez en el sistema, ¿no? Allá en la plataforma. Profe, Sí, qué pena, Profe, mire, buenas noches. Yo tengo un problema que sí. no me aparece. Me pude conectar porque Sí. algún compañero colocó el link en un grupo. Sí, ¿sabes por qué? Debe ser porque no te inscribiste. profe, yo estoy inscrito, yo le Ajá. di confirmar, no aparece la parte donde aparece el verde donde dice asistente, y uno le da ahí, pero no me aparece, yo estoy confirmado, o sea, confirmado, yo le di confirmar, pero no me aparece el asistente. ¿No aparece? No, Eh, hoy es 27, ¿no? El día sí. 27 de la parte de dinámica, pero no la miro. ¿Y usted hizo la inscripción al CIPAS? Sí, yo estoy confirmado, pero o sea, sabe aparecer la parte de los IPAs y todo eso, pero no me aparece. Bueno, si quieren ahorita al finalizar, entonces revisamos esta parte de los CIPAS, de la asistencia y cómo confirmar en la asistencia. Terminemos de dar esta temática de plano inclinado y revisamos esa parte. Entonces, vamos a hacer un ejemplo de lo que serían ejercicios que traten con la parte de plano inclinado. En el caso del ejercicio de ustedes, solicita que sea sin fricción. Para no hacerlo igual nuevamente, entonces yo lo voy a hacer con fricción. O sea, va a ser el de ustedes más sencillo de lo que va a aparecer aquí. Entonces tenemos un plano inclinado por el cual a través de una polea se tiene dos sistemas de masas o de objetos. Vamos a llamar a este objeto el objeto que tiene una masa A y este es un objeto que tiene una masa B.
Entonces, en este caso, tenemos también hay un ángulo, el plano inclinado tiene un ángulo de elevación que le vamos a llamar el ángulo teta. Y nuevamente en este sistema vamos a colocar las fuerzas tanto en el eje X como en el eje Y que aplican para este caso. Entonces, recuerden que al sistema, entonces le debemos colocar un plano cartesiano y vamos a estudiar los sistemas por separado. Entonces, vamos a hacer un análisis al sistema A, es decir, dividimos todo el problema en dos sistemas. Entonces, primero vamos a trabajar con el sistema A, que sería el que está relacionado con el bloque A, y luego el sistema B. Entonces, luego hago el plano cartesiano acá, pero primero vamos a comenzar con el bloque A. Entonces, aquí voy a colocar mis ejes X y Y de acuerdo a la dirección del plano. Pónganle mucho cuidado. Bueno, esto ustedes lo tuvieron que haber visto ya en sus cursos de bachillerato. Esto es como un recorderis. En este sistema que está deslizándose por un plano inclinado, nosotros tenemos que el ángulo con el cual se eleva este plano inclinado, también lo vamos a tener representado aquí en una componente vectorial hacia abajo que me determina ese ángulo teta nuevamente de este centro de gravedad de este objeto. O sea, yo coloco mi centro de gravedad aquí y en un vector que va dirigido perpendicular a esta superficie, a la superficie horizontal de mi sistema, y aquí nuevamente se forma como un triángulo rectángulo nuevamente, muy similar a este triángulo rectángulo que yo tengo aquí. O sea, nuevamente aquí voy a tener mi ángulo teta, que es este mismo ángulo teta que yo tengo en el plano inclinado. Entonces, aquí se forman nuevamente las fuerzas, las fuerzas o el diagrama de fuerzas que tenemos que hacer para este sistema. Entonces, recuerden que a este plano inclinado, hay una fuerza a partir del centro de gravedad que se opone a la fuerza del peso. Entonces, ¿cuál es esa fuerza? ¿Quién me recuerda? La normal. La normal, exactamente. Ajá. Entonces, hacia arriba, nosotros tenemos la fuerza normal. ¿Y quién se le opone a esta fuerza normal? El peso. El peso. Como el peso, ajá, el peso. Como el peso, él hace que el objeto caiga, ¿sí? En un plano inclinado. Entonces, ese peso es el que yo he dibujado aquí, ¿sí? Que es la fuerza que me está permitiendo formar el triángulo rectángulo con el ángulo teta. El peso, recordemos que el peso pues es mg. Apaguemos por ahí los micrófonos. Es mg. Y entonces vamos a encontrar ahora, esas ya serían la sumatoria de fuerzas que tenemos en el eje Y para el bloque A, ¿no? Para el bloque A o para el sistema A,
vamos a colocar una sumatoria de fuerzas en el eje Y que va a estar dado por la normal, ¿cierto? Hacia arriba, menos el peso que está hacia abajo. Y el bloque se mueve en el eje Y. ¿Se está moviendo, está haciendo estos saltos? No. No. Si no se mueve en el eje Y, entonces podemos igualar a 0, quiere decir que ahí, en ese eje, hay equilibrio. En el eje Y hay equilibrio, entonces las fuerzas se igualan a 0. De ahí puedo hacer el cálculo para fuerza normal. O sea, fuerza normal en ese caso va a ser igual al peso. O sea, de aquí puedo obtener que la normal es igual al peso. Y el peso, en este caso, es igual a qué componente, a qué componente, esta componente. Gravedad. Esta componente en X, en Y, perdón, al peso en Y, que sería esta componente. Mire que el ángulo está aquí al lado, ¿no? El ángulo está aquí al lado, entonces esta componente está relacionada con qué función trigonométrica. Omega de Y. ¿A qué sería igual? A un coseno, creo. Ajá, a coseno. O sea, es igual a mg, la masa del bloque A, por la gravedad, por el coseno del ángulo teta, ¿cierto? Porque mire que aquí esta es coseno de teta. ¿Sí? Esa sería omega, la componente del peso en el eje Y. ¿Alguien se queda en esta parte? ¿Se entiende de dónde sale esta ecuación? Sí, lo que está resolviendo es un triángulo. Sí. Ujú. Entonces lo vamos a resolver, vamos a darle algunos valores para comenzar a resolver. Supongamos que esta masa de este bloque A tiene un valor, la masa del bloque A tiene un valor de, pongámosle, 20 kilogramos. ¿Sí? Y la gravedad, para tener mayor facilidad de cálculo, entonces lo vamos a hacer como si fuera de 10 kilogramos, de 10 metros sobre segundo. ¿Hay alguien que quiere preguntar? No, parece que. Entonces, la gravedad la vamos a tomar como 10 metros sobre segundo cuadrado. La gravedad solamente para agilizar los cálculos, vamos a considerar que la gravedad es de 10 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? Es 9.8, pero la vamos a redondear a 10 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, y el ángulo es un ángulo de 45 grados. Entonces vamos a tomar la calculadora de 45 grados. Y me comienzan a hacer este cálculo. 20 por 10 por el coseno de 45 grados. ¿Cuánto les da entonces esta componente de 45 grados?
Esto sería M por G. M por G por el coseno de teta. ¿Cuánto les da? Tomen la calculadora. Y me dicen cuánto les da. 141.42. Ajá. ¿A todos les está dando lo mismo? O sea, Sí, sí, lo mismo. esa normal, que es igual a omega y, o sea, toda esta multiplicación, les da 141.42 newtons, ¿cierto? Sí. Eso, muy bien. Eso es el valor de la normal. O sea, hasta aquí hemos calculado la normal. Y ahorita vamos a sacar las componentes para el eje X. Vamos a Profe, sacar ahorita usted, sí, hay que multiplicar toda la expresión. 20. Sí, 20 por 10 por coseno de 45. Recuerden que la calculadora debe estar en modo DEG, ¿no? Sí, profe, porque a mí no me dio. Lo hice así y no me da. Debe ser que está desconfigurada. Ujú. Entonces, tú le das modo, a ver, en el caso de la mía, que es una FX 350, yo le doy Shift, modo, Shift modo, mode, y en la opción 3 me sale el DEG. Ok, profe. Gracias. Listo. Entonces, esas son las componentes en el eje Y, pero también vamos a sacar las componentes para el eje X, la sumatoria de fuerzas en el eje X. Entonces, con mucho cuidado, vamos a tener en cuenta como la masa A le estamos dando 20 kilogramos y a la masa B, yo les había dicho, pero le vamos a dar 10 kilogramos. Entonces, el sistema se está moviendo hacia acá abajo, ¿no? El sistema, la fuerza, está yendo hacia acá abajo. Entonces, las del eje X ven con color verde. Entonces, hacia acá se está moviendo el sistema. O sea, hacia acá hay una fuerza en X, ¿cierto? Y además les estoy diciendo que el sistema tiene rozamiento. Para ustedes aplica sin rozamiento, o sea, lo único que harían es omitir este caso del rozamiento. Hay una fuerza de rozamiento. ¿Sí? Y adicionalmente, la polea está con una cuerda y esa cuerda me genera una tensión. ¿Sí? Todo lo que tenga cuerdas genera tensión. Entonces, también tienen que tener en cuenta la tensión. ¿Sí? Entonces, vamos a colocar que hacia acá abajo, para que esta fuerza quede positiva, hacia acá voy a tomar esta Fx. Usted la puede tomar de manera contraria también, todo lo positivo hacia la derecha, pero en mi caso voy a tomar todo lo que va hacia abajo, porque como es el sistema hacia donde se está moviendo, como positivo. Entonces, la sumatoria de fuerzas en X sería esta componente, mire que si usted mira para el bloque, esta componente que está haciendo que este se mueva es esta misma de aquí.
Es decir, esa componente del peso, pero relacionada con el eje X. O sea, esta componente de aquí es la que hace que se mueva el sistema hacia abajo en el plano inclinado. ¿Sí? Muy similar a lo que nosotros teníamos aquí en omega Y. Ese omega X, ¿quién va a ser? ¿Quién me dice con qué función trigonométrica estaría relacionada esta? Si mi cateto, si mi ángulo está aquí, ¿esta qué cateto es? Opuesto. El opuesto, y el opuesto sería ¿qué función trigonométrica? Un El seno. seno. Ajá. Entonces, esa omega X estaría relacionada con la masa, es decir, el peso, MAG, la gravedad, por el seno del ángulo teta, ¿no? Eso, pues, nuevamente sale funciones trigonométricas y relacionadas con la fuerza del peso que está involucrada ahí en el plano cartesiano. Entonces, esa es mi omega de X. Lo voy a colocar aquí como omega de X porque ya la coloqué acá. Es decir, esa fuerza que hace que vaya hacia abajo, la voy a colocar como positiva y como negativas hacia arriba, ¿quiénes están? O sea, ¿quiénes se oponen a ese omega X? Se está oponiendo la tensión y Y el ¿y quién rozamiento. más? Y la fuerza de rozamiento. Para ustedes no aplica esta fuerza de rozamiento, simplemente no la tienen en cuenta. En el eje X, ¿hay movimiento o no hay movimiento? ¿Qué me dice la segunda ley de Newton? Hay movimiento. ¿No hay o sí? No le alcanza a entender. Mire que hacia acá se está moviendo, ¿no? El bloque, como es más masivo, entonces este empieza a jalar hacia acá abajo y entonces ¿hay movimiento? Y sí, hay movimiento. Sí, entonces si hay movimiento, esto se debe igualar a MA, porque por la segunda ley de Newton, entonces debo aplicar MA, es decir, la masa del bloque A por la aceleración, ¿no? Que ahí entra la segunda ley de Newton. O sea, con esta ecuación estoy diciendo, en el eje X sí hay movimiento. O sea, el sistema se acelera. Esto es segunda ley de Newton. Este sería el principio de equilibrio cuando las fuerzas dan igual a cero. Pero cuando hay movimientos se iguala a MA. Diferente a cero se lo iguala a la aceleración. Ajá. Si hay aceleración, hay movimiento. Si es igual a cero, es que está en equilibrio. Como decíamos, en el eje Y no se está moviendo, hay equilibrio. Pero en el eje X hay movimiento, hay aceleración. Por eso queda así, de esta manera. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Correcto. Listo, muy bien. Me encanta que vamos entendiéndonos. Listo. Profe. Ajá. Digamos en el ejercicio, digamos, de fricción, digamos que la plataforma donde está la masa está de manera plana, o sea, eso lo podría reemplazar por 90 grados o no me sirve No, este. ya no tendrías necesidad de los ángulos de coseno ni de seno. Aunque Claro. también lo voy a explicar, ¿no? También lo tengo más adelante. No creo que Ah, alcance hoy porque vamos bastante despacio, pero sí lo tengo entre las cosas que voy a explicar. Bueno, ok, listo. sí, lo voy a explicar. Entonces, ahora lo único ya tengo mi sistema A. Voy a hacer ahorita el análisis del sistema en el bloque B. ¿Sí? Ahí tengo mi sistema A analizado. Ahora vamos a hacer el análisis de este sistema B, pero se los voy a colocar más acá
en otro diagramita y solamente, digamos, pues aquí viene aquí está la polea, ¿cierto? Y aquí viene la masa. Como solamente voy a analizar este sistema, entonces le voy a colocar, este es el sistema B. Y entonces hacemos el diagrama de fuerzas de cuerpo libre para este sistema B. Igual como estoy haciendo aquí, ustedes pues también lo tienen que hacer así, todas las ecuaciones, todo el análisis de las fuerzas, lo deben colocar en su tarea. Entonces, este sistema es más sencillo porque, nuevamente, entonces, debo colocar un plano cartesiano, ¿sí? Digamos, aquí tengo en el centro de gravedad mi eje X y en el centro de gravedad también tengo mi eje Y, pues hacia arriba. Y ahí tengo que empezar a colocar qué fuerzas actúan. Empecemos con el más fácil. El más fácil que es las fuerzas en X, la sumatoria de fuerzas en X. ¿Sí? Entonces, para el eje X, el sistema va hacia arriba o va hacia abajo, primero que todo. Va hacia arriba. Ajá. El sistema va hacia arriba. ¿Y aquí qué fuerza estaría actuando si está a través de una cuerda? Una tensión. Ajá. Muy bien, sin miedo. Aquí hay una tensión por la cuerda, ¿no? Por esta cuerda. Entonces hay una tensión. Y hacia abajo, ¿qué se le opone? Omega El Y. peso. El Peso. peso. Ajá. Peso. Sí. Yo les estaba diciendo es que las fuerzas en X y me fui para las fuerzas en Y. Entonces, en F de X, ¿qué pasa? ¿Hay fuerzas o no hay fuerzas? Sí. ¿Aquí se mueve así horizontalmente? Ah, no. 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 No, es Ajá. No O presenta sea, verticalmente. fuerza. Es cero. ajá. Ajá, exactamente. Entonces, en el eje X es 0, pero en el eje Y sí cambia la cosa. En el eje Y, las fuerzas que aplican, aunque no es tan complicado, porque en el eje Y simplemente estaría la tensión hacia arriba y hacia abajo estaría el peso del bloque B en el eje Y, digamos así como para identificar qué es ese bloque. ¿Y hay movimiento en este eje? Sí. Sí. Entonces lo igualo a Cero. A la aceleración. Ah, no, masa por por aceleración, aceleración. segunda ley de Newton. Sí. Ajá. No se olviden de esta parte. Masa del bloque B por la aceleración, segunda ley de Newton, porque me está diciendo que hay movimiento. Segunda ley de Newton, ¿no? Porque hay movimiento en Y, un movimiento hacia arriba, porque el cuerpo A, el bloque A, es más masivo, ¿cierto? Listo. Entonces, si revisamos nuestros dos sistemas, en el eje, en la sumatoria de fuerzas en Y, por ahí calculamos normal. Y en la sumatoria de fuerzas me quedan estas ecuaciones, que sería esta, la vamos a llamar la ecuación 1, ¿sí? Del sistema A. Y la siguiente es la ecuación número 2, digamos, porque esta aquí me dan 0, entonces, pues, no puedo obtener ninguna otra variable. Esta sería mi ecuación número 2.
sea, finalmente del sistema completo, tanto del bloque A como del bloque B, tenemos dos ecuaciones, esta la primera y esta la segunda. Dos sistemas de ecuaciones. Como el sistema está en movimiento y para que haya movimiento, esas sumatorias de fuerzas deben igualarse. Entonces, yo lo que tengo que hacer ahorita para resolver ya mi sistema de ecuaciones es igualar la sumatoria de fuerzas en X del bloque A debe ser igual a la sumatoria de fuerzas del bloque B, pero ese es en el eje Y, ¿no? La sumatoria de fuerzas en Y del bloque B. ¿Sí? Igualamos esas dos fuerzas, o sea, quiere decir que igualamos esas dos ecuaciones y entonces las tomamos, la 1 y la 2, y las vamos a colocar aquí abajito. La primera es omega de X, pero entonces voy a colocar de una vez quién es omega de X, que es todo esto. Lo voy a colocar aquí, ¿cierto? Menos tensión, menos fricción, igual a masa del bloque A por aceleración. Lo voy a colocar acá abajito, la ecuación número 1. MAG, seno de teta. Y por seno de teta. Menos la tensión, ¿cierto? Menos la fuerza de fricción. ¿Igual a qué? Fuerza de fricción o de rozamiento. Igual a la masa del bloque A por la aceleración. Ya coloco mis dos ecuaciones acá como, bueno, A es en mayúscula por la aceleración. Y la otra ecuación, que sería esta que tenemos aquí. La tensión, ¿sí? La tensión menos el peso de B, que es este en el eje Y, es simplemente la masa por la gravedad, ¿cierto? La masa del bloque B. La masa del bloque B por la gravedad. Están como muy calladitos. Vamos bien. Sí, o sea, simplemente las estoy colocando las ecuaciones 1 y 2 que colocamos allá. ¿Sí? ¿Alguien Profe, se quedó? en este sistema Ujú. se lo trabaja de manera como caída libre. Se toman en cuenta las fuerzas en el eje y más no las del eje X. No, si tú miras, todo lo que hemos hecho es tener en cuenta X y Y. Mira, aquí están las fuerzas en X, acá están las fuerzas en Y para el sistema A y para el sistema B también. En X fueron 0 y en Y esta ecuación que le llamamos 2. Se analiza todo, 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 todo. ¿Sí? O sea, caída libre sería otro sistema. Este es plano inclinado con fuerzas, segunda ley de Newton, fuerzas en equilibrio. Esa es la temática que estamos viendo en esta unidad, ¿sí? O no sé si estás relacionando con otra parte, no sé. No, sino que tenía esa duda, pero sí tiene en cuenta también las fuerzas en el eje X.
Sí, en eje X y en eje Y. Entonces, ok, sí queda resuelta tu duda, no sé. Son dos conceptos diferentes. Sí, ya pero digamos que no es tan determinante la parte del eje X porque como va más hacia el eje Y, o sea, hacia abajo, o sea, la mayor magnitud, digo. Lo que pasa es que aquí, como el bloque A tiene más masa, dijimos que este tenía 20 kilogramos y este tiene 10 kilogramos, entonces por el peso de este sistema va a hacer que este bloque se venga sobre el plano inclinado. De pronto, si este fuera más masivo, entonces ahí sí habría un movimiento hacia el eje Y de este bloque B. Pero en este Depende. caso, sí, depende de la masa del objeto. Sí, Ok. ajá. Colócale aquí más masa, entonces él se va a venir más acá. Lo jala, por eso este sube hacia arriba. ¿Sí? Bueno, Ok. ok, listo. Entonces, ya con este sistema de ecuaciones que tenemos, para poderlo resolver, entonces la más fácil es sumar esas dos ecuaciones. Ahí empezamos solución de sistemas de ecuaciones. Tenemos dos variables porque queremos averiguar la aceleración y la tensión. Esa era la pregunta del ejercicio. ¿Cuál es la aceleración y cuál es la tensión? Al sumar las dos ecuaciones 1 y 2, recuerden que esta es la 1 y la otra es la otra es la 2. Al sumarlas, entonces tenemos que puedo cancelar esta tensión. La una está restando y la otra está sumando, entonces puedo cancelar las dos tensiones y hago la sumatoria de todo este sistema. Al hacer la sumatoria de todo este sistema, entonces me queda lo siguiente. ¿Qué me queda sobreviviendo? Me sobrevive este término, sobrevive la fuerza de fricción, ¿sí? Y vamos a colocar por aquí de una vez la fuerza de fricción, ¿a qué sería igual? O la fuerza de rozamiento, también conocida. Recordemos que la fuerza de fricción es igual a la que vimos de primerito, al coeficiente estático por la normal. Y la normal también ya la habíamos calculado antes acá, que nos había dado 141.42. El coeficiente de fricción, se me había olvidado decirles, para este ejercicio no lo dan. El ejercicio nos dicen que el coeficiente de rozamiento del sistema es 0.2. Por lo general siempre tiene estos valores así pequeñitos. Entonces, esa fuerza de fricción, por favor, me la ayudan a calcular. Sería 0.2 por 141.42. ¿Cuánto les da? 28.28. Ujú, muy bien. ¿Qué unidades? Newtons. Newton. Pongámosle redondeado hacia 3, 28.3 newtons. Esa sería la fuerza de rozamiento, ¿no? Este valor que está aquí. Y entonces hagamos el resumen acá de todas las ecuaciones. Entonces nos van a quedar las siguientes ecuaciones. Nos queda, para que ustedes ahorita tomen papel y lápiz y comiencen a hacer los siguientes cálculos. Van a coger la masa del bloque A. Profe, qué pena, una pregunta rápidamente. Ajá, Ese sí, coeficiente de fricción usted lo dio porque pues sí, en el sí, algodo, sí. a mí me parece que es 0.4, yo lo puedo definir ahí.
Ajá, sí, Él me como, dice punto como, 4, él me lo da en algo me lo da, no sé, ahí en el ejercicio no me da nada, ¿no? sí, en este ejercicio me lo daba el ejercicio y me decía que era punto 2. Ah, ok. Ujú. Entonces van a tomar sus calculadoras y van a comenzar a multiplicar la masa del bloque A por la gravedad por el seno de 45, ¿no? Recordemos que nuestro teta es seno de 45 grados, ¿sí? 45 grados, menos la fuerza de fricción, que ya sabemos que es 28.3 Newton. Todo esto nos tiene que dar en Newton. Igual a la masa de la masa del bloque A por la aceleración. Bueno, como las estamos sumando las dos ecuaciones, la 1 y la 2, también voy a sumar esta parte, ¿no? Que es una resta, porque estamos sumando. Me queda este término, me queda este término y me queda este término. Estamos sumando todo lo del lado izquierdo y debemos sumar todo lo del lado derecho. Entonces me voy a devolver aquí. Y voy a restar esta también, que está al lado izquierdo, es decir, la masa del bloque B por la gravedad. ¿Sí? Eso es todo esta. Sumé este término y este término que están en el lado izquierdo, porque aquí recuerden que hicimos la suma, ¿no? De las dos ecuaciones. Entonces, sumo todo lo que tengo al lado izquierdo. mg, seno de teta, fricción y mg del bloque B, todo en el lado izquierdo. Y ahora vamos a sumar todo lo del lado derecho. Si vemos, está común la aceleración, ¿no? La aceleración, entonces la dejo como un factor común y simplemente sumo las masas MA y MB. MB. ¿Quién me dice qué puedo calcular entonces de toda esta ecuación? ¿Qué variable puedo hallar ahí? La Aceleración. Ajá, la aceleración. ¿Cuánto les da esa aceleración? Entonces estará bueno, pero me dio 13.2. No. Este valor de 30. MA, no, Estamos tampoco. considerando todo lo que está al lado izquierdo, Porque ¿cierto? la primera Ajá, masa, ¿cuánto era? 20. es 20, 20 por 10 son 200. Por el seno de 45 241. me dio 100. Yo creo, Ajá, aquí da son 141 200 newton. Y a ese 141 le debe restar menos 28 menos esta que me 141 da menos 42 menos 28.3 newton. menos Ahí 100, me esto da, da 100 newtons. no, pero yo le resté primero los menos 28.3, me da 113.12 y ya la masa B, que es 10 por 10 de gravedad, son 100. Entonces Ajá. 113 menos 10 menos 100 me da 13.12. Y dividido, jovencito, Falta la esto, división. ¿no? Ah, Pero ah. dividió ¿qué? La suma de las dos masas, o sea, Ah, dividido no lo 30. pasé. De acuerdo. Ujú. Serían 30. Es menos 28 menos 3.77. ¿no? Da 13.12 dividido 30, ¿no? 20 y 10. 0.44 aproximadamente. Ah, ajá, eso sí.
Eso, entonces la aceleración nos debe dar 0,43 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, mire que una de las preguntas era, ¿con qué aceleración está bajando ese plano inclinado, ese bloque sobre ese plano inclinado? Entonces, ahí ya decimos, está bajando con una aceleración de 0,43 metros sobre segundo cuadrado. Y también nos piden calcular la tensión, pero calcular la tensión es muy fácil porque yo tomo la ecuación del bloque B, esta ecuación, que es la más fácil. Y ahí sustituyo porque ya tengo la aceleración ya la encontré y hallo la tensión, el peso que es mg del bloque B, lo sustituyo y calculo esa tensión. ¿Cuánto les da esa tensión? A ver. Esta tensión, ¿cuánto les da? ¿Están haciendo los cálculos o no? Profe, Ujú. el valor que tiene de la aceleración de 0,43 metros por 43. segundo al cuadrado, Lo- ¿cómo se la obtuvo? O sea, aquí tienes que multiplicar. Voy a tomar este término. MB, que dijimos que era 10, ¿no? 10 Ajá. kilogramos. 10 kilogramos por la aceleración que me dio 0,43 metros sobre segundo cuadrado. Eso me daría este primer término, ¿cierto? Metros sobre segundo cuadrado. Y este término que está restando debe pasar a sumar al otro lado, que sería mg nuevamente, o sea, 10 kilogramos por 10, o sea, 100 newton, más 100 newton. ¿Cuánto les da? ¿Cuánto les da esa tensión? 10 kilogramos por 10, me dijo, o Sí, porque la gravedad es 10 metros sobre segundo cuadrado. Es esta misma de aquí. O sea, estos 100 que calculamos aquí. Newton. Es esta misma de acá. 100 newton. 104.3. Ajá. 104.3 newton nos da la tensión. Entonces, con eso ya resolvimos las dos preguntas de mi ejercicio que eran calcular la tensión y calcular la aceleración del sistema, que es esta. Con eso resuelvo todo el sistema. ¿Con qué aceleración baja el plano inclinado y la tensión de la cuerda de este sistema? El de ustedes es más fácil porque no tiene fricción. Aquí les dice sin fricción. Nosotros lo hicimos con fricción. Lo único sería que ya no va la fricción. Esta ya no iría. ¿Sí? ¿Entendido? ¿Cómo estamos